Sí, señor. Sí, señor. Bueno, en la clase pasada habíamos tratado de, bueno, o vimos un video que se oía, por lo menos en mi computador, era muy regular. Bueno, les había enviado un link con el objeto de que lo pudieran ustedes subir en la casa. ¿Cuál es la idea precisamente con este video y con lo que vamos a ver hoy? Con el video se presentaba, estaba contando el expositor cómo se estaba empezando a manejar hoy en día una corriente en la medicina, que era manejar la parte de medicina integrativa. Entendiendo por integrativa que lo que se buscaba era integrar, obviamente, un poco de saberes médicos que se han estado manejando a lo largo de las diferentes épocas, a lo largo de la historia de la medicina, agregando, obviamente, y enfatizando que uno de los problemas que se estaba teniendo con la atención en salud o con la atención en medicina era que en el occidente se había empezado a especializar y subespecializar la medicina a tal punto en donde ya se veían eran órganos y se veían fracciones de sistemas y se estaba descuidando la integralidad del paciente, olvidándose la mayoría de las veces, inclusive el que éramos los seres que teníamos cuerpo, mente, espíritu, ¿sí? Y descuidando también el comportamiento ya social y el desenvolvimiento de nosotros como personas también en nuestro medio familiar. En ese orden de ideas se estaban aumentando, por ejemplo, se dan unos datos, por ejemplo, que en Estados Unidos más del 4% de la gente que va, de las personas que van a consulta médica por el sistema, digamos, tradicional o occidental de medicina, terminaban yendo nuevamente a otras personas, a otros practicantes o médicos que ejercían las medicinas de alternativa en cualquiera de sus ramas. En ese orden de ideas, al empezarse a estudiar, empezar a ver, se encontró que obviamente las personas estaban usando las alternativas para encontrar lo que no estaban hallando en la medicina, digamos, tradicional o alopática, como la queramos llamar. Y es que obviamente la atención a la persona se estaba desviando muchísimo, ya se estaba mirando nomás el órgano, el resultado, el examen, más no al ser como individuo, que es quien estaba enfermo o aquejándose de unos síntomas o de unas patologías. Con la medicina integrativa lo que se busca es tratar de atender al paciente como un todo, sin descuidar ninguno de sus componentes, ni biológicos, ni psicológicos, ni social, ni su desenvolvimiento en el medio ambiente y en su medio familiar, sin hacer el manejo totalmente integral. Entonces, ese es el sentido de la medicina integrativa. En la charla, ojalá, si no se oyó, y digo si no se oyó porque por lo menos para mí era muy difícil entenderla, por lo que no se logró en la presentación, si se estaba presentando allá doble, creo que se estaba presentando a través de celular o y no se alcanzaba a oír de una forma nítida. Entonces, por eso les envié el link para que lo pudieran oír. Es larguita, sí, son 55 minutos, pero era bastante interesante. Y hoy lo que les quiero presentar es un complemento, ¿sí?, a esa información, que es revisar algunas de las medicinas alternativas que existen y se conocen o se venían manejando como medicina alternativa. Entonces es lo que quiero complementar para que les dé como más amplio el conocimiento. Yo sé y soy consciente que ustedes están estudiando obviamente la medicina alopática, la medicina con predominio orgánico, pero mi interés es que desde el enfoque obviamente hacia la satisfacción del usuario, hacia que el paciente quede totalmente satisfecho con la atención que recibió y no tenga que salir a buscar otras alternativas, es dejar la inquietud que nosotros como médicos, como funcionarios de salud, podemos conocer las otras alternativas, sea para aprender a manejarlas si nos interesa, ¿sí? Si no es el caso, si no nos interesa, no nos gusta, la posibilidad de entender qué otras cosas o qué otras alternativas puede tener el paciente para complementar esa acción que nosotros le damos. En ese orden de ideas, ¿sí? Tenemos cómo se ha ido incluyendo
alternativas médicas, y sigue siendo alternativas a pesar de que es una palabra que se está tratando de cambiar, cómo se está tratando de incluir otros saberes médicos, como encuentran ustedes diferentes nombres: antroposófica, quiropraxia, homeopatía, naturopatía, osteopatía, y eso por nombrar solo algunos que ahorita vamos a ver con más detalle. Y se presenta en ese redescubrir o en ese, al irse aumentando la comunicación con el resto del mundo y al irse aumentando la posibilidad de conocer las ciencias de salud orientales de la India y de otros lados, es donde hemos encontrado esa información. Inclusive al redescubrir la medicina ancestral de nuestros indígenas, hemos encontrado otro poco de alternativas. Ustedes habrán oído, si es que no han tenido la experiencia, de cómo hacen terapias con yagé, que es netamente indígena, ¿sí? Esas costumbres son de origen chamán, y cómo vamos teniendo nosotros buscando alternativas para nuestro tratamiento médico y para nuestra recuperación de la salud o nuestra sanación, como lo queramos llamar. Entonces tenemos que hay una creciente demanda por servicios de salud, hay una baja cobertura en el sistema sanitario, encontramos diferentes influencias de todo tipo, culturales, históricas, complementarias, abonadas en una insatisfacción que estamos teniendo con la atención de salud convencional. Hoy en día, el profesional de salud, y es algo que yo siempre les comento a ustedes y les invito, es hoy en día el paciente que es atendido por un profesional de salud, generalmente no se sabe el nombre del médico que lo trata, no vuelve a pedir cita con el mismo médico porque le da lo mismo uno que otro, ¿sí? No tiene ese contacto, esa relación médico-paciente que debe existir para obtener uno una mejor adherencia a los tratamientos y una mejor respuesta por parte de los pacientes. Es así como la misma OMS ha estado incluyendo o ha estado revisando diferentes estrategias. Es así como en el mismo Estados Unidos, para hablar de América nomás y no solo de Europa, ha estado empezando a trabajar y empezando a investigar las diferentes alternativas que hay de tratamientos en salud. Se han estado revisando los efectos adversos de los tratamientos, se ha tratado de fomentar la atención de salud centrada en la persona, en el individuo como paciente y como ser integral. Lógicamente buscando mejorar la calidad de vida e incluyendo en este propósito también los estilos de vida saludables, que son los que nosotros estamos oyendo ya también mucho, porque es una de las alternativas importantes en ese buscar la sanación o recuperación de la salud. Inclusive se están acuñando ya el término, ustedes van a empezar a oír con frecuencia si leen textos diferentes, van a encontrar ustedes que se empieza a hablar de sanación como esa posibilidad, no solo de recuperar la salud, entendiendo como salud únicamente el recuperarse de una patología o de una enfermedad que ya tenemos, sino precisamente pensando en que podemos obtener más cosas. Puede ser que nos recuperemos de la enfermedad, o sea, que nosotros tengamos una neumonía, hagamos un tratamiento antibiótico y nos recuperemos de esa neumonía, tengamos una hepatitis, hagamos un tratamiento médico y recuperemos de esa hepatitis, que sería la parte de patología y sería recuperación de la salud, sino que logremos nosotros ir más allá e ir buscando, por ejemplo, qué favoreció que tuviéramos esas infecciones, qué favoreció que nuestro sistema de defensa no estuviera en óptimas condiciones y nos pudiera dar la neumonía, qué fue lo que favoreció que nos pudiera dar esa enfermedad diarreica aguda o esas otras patologías físicas, mentales, que nos puedan dar y se pueda trabajar en forma integral al individuo para lograr esa recuperación, no solo de la enfermedad, sino esa obtención de una salud integral, y por eso se empieza a hablar de sanación. ¿Sí? No como sanación solo religiosa o mística, sino como precisamente ese recuperar las alteraciones que vamos teniendo en los diferentes componentes del individuo y poder ir logrando estar en mejores condiciones para afrontar el día a día nuestros
agresiones que pueda tener nuestro cuerpo y sortearlas sin necesidad de que nos enfermemos para recibir tratamiento médico. Entonces vuelve a surgir las alternativas en prestación de servicios de salud, medicamentos de diferentes tipos, alopáticos, homeopáticos, productos fitoterapéuticos, se empieza a incluir en el talento humano diferentes alternativas, se empieza a propender porque se mejore el trabajo social, porque se aumente el manejos en psicología, en psiquiatría, que se pueda aunar a ese tratamiento médico otras alternativas que permitan al individuo mejorar su condición humana. En nuestro medio, en la resolución, para incluirlo de todas maneras como la connotación de todas maneras del marco legal, y aquí más que porque ustedes lo conozcan, que de todas maneras deben saber que existen, es porque ustedes se den cuenta que ya hay en Colombia, unas alternativas, ¿sí? Ya se están contemplando. Si ustedes ven las coberturas del plan obligatorio de salud de nuestro POSO, nuestro PBS, como se llama hoy en día, ya incluye la posibilidad, aunque no es obligación, pero ya incluye la posibilidad que las EPS ofrezcan a sus usuarios medicinas diferentes a la alopática convencional. En la resolución 1896 del 2001 ya se empieza a hablar de unos requisitos para que se puedan prestar los servicios de medicina alternativa. Y antes de esto, en el 98, ya se estaba reglamentando algunas prácticas de terapias alternativas. Y en el 2007 ya se empieza a hablar también de crear un Consejo Nacional de Talento Humano en Salud, precisamente para ir revisando e ir mirando cómo se empieza a manejar. Se empiezan a reglamentar algunas condiciones para prácticas de acupuntura, se empiezan a exigir unos requisitos para garantizar que esa prestación de medicinas diferentes a las alopáticas puedan tener una garantía de todas maneras para el usuario, porque es que hoy en día, si ustedes van a mirar muchísimos de los de las personas que ofertan terapias en salud diferentes a las alopáticas, pueden ser personas que hayan estudiado y se hayan capacitado en diferentes centros, o pueden ser personas que tengan el conocimiento más bien de tipo ancestral o proveniente de otras personas con las cuales aprendieron un oficio, o inclusive sin tener mucha garantía en ese conocimiento y en ese saber que pueden a veces arriesgar. Cuando estamos hablando de homeopatía, tenemos que tener esta persona. Cuando estamos hablando de homeopatía, estamos hablando de medicamentos homeopáticos, también si nosotros los vamos a usar, debemos reconocer qué laboratorio es el que lo está produciendo, qué seriedad y qué respaldo tiene. Y obviamente el profesional que nos esté formulando los medicamentos homeopáticos, qué conocimiento tiene al respecto. Yo siempre he dicho, o he tenido un dicho más o menos personal, cuando me hablan de los medicamentos homeopáticos o de la medicina natural, a pesar de que estoy aprendiendo de ella, pero siempre he dicho que la medicina natural también se tiene que tener cuidado porque no es, como dicen muchas veces la gente, que comer natural no hace daño. Esa es una premisa que tenemos que tener en cuenta que es falsa. Si nosotros partimos de eso, así como podríamos obtener un silogismo, podemos obtener también una falacia porque es una premisa que no necesariamente es cierta. ¿Por qué no es cierta? Porque obviamente el que sea natural no quiere decir que no pueda hacer daño al organismo. Muy natural es la cáscara del saúco del cual se sacaba la aspirina anteriormente. Sin embargo, la aspirina o el ácido acetilsalicílico tiene una cantidad de efectos secundarios muy grandes. El que sea extraído del borrachero, por ejemplo, la planta que da la flor del borrachero, ¿sí? Que es mejor dicho, es de donde se extrae la escopolamina, que obviamente es una droga tóxica que puede tener un efecto beneficioso, pero es tóxica. El LSD, que es el derivado del ácido lisérgico, derivado del cortisol centeno, que es un hongo, es obviamente una medicación altamente alucinógena. La cannabis sativa o cannabis índica, pues es de donde se saca la marihuana, que es una alucinógena, a pesar de que hoy en día, y lo vamos a ver en este semestre, que cuenta con unos efectos medicinales muy interesantes, pero de todas maneras
se tienen que conocer los efectos secundarios, se tiene que aprender a manejar dosis y cantidades. También les digo que el veneno de culebra es muy natural, pero también altamente tóxico, lesivo, que nos puede llevar a la muerte. El cianuro es un elemento químico conocido por ustedes en la tabla periódica y es tóxico. Las sustancias radioactivas son tóxicas, entonces no podemos decir que porque sea natural no sea dañino o no pueda causar intoxicaciones o no pueda causar la muerte también. En ese orden de ideas, el aumento, ¿sí?, el conocimiento que se está haciendo a esas medicinas diferentes a las alopáticas, sean homeopáticas, sean de alternativa, sean integracionistas, o como la quieran llamar, tenemos que tener en cuenta precisamente que debemos conocerlas para poderlas usar. En la ley 1164/2007 hay en una parte del artículo 19 nos dice que son aquellas técnicas, prácticas, procedimientos, enfoques o conocimientos que utilizan la estimulación del funcionamiento de leyes naturales para la autorregulación del ser humano con el objeto de promover, prevenir, tratar y rehabilitar la salud de la población desde un pensamiento holístico. Estas definiciones son de estas que les fascinan a ustedes, bastantes palabras, términos. ¿Qué está queriendo decir? Que obviamente nos agrupan dentro de las medicinas alternativas una cantidad de saberes que pueden incluir obviamente técnicas, que pueden incluir prácticas, que pueden ser procedimientos concretos, que pueden ser conocimientos, que buscan de una u otra forma estimular nuestro cuerpo, nuestro ambiente, ¿sí?, para poder lograr esa regulación de las alteraciones del ser humano y poder de esta forma buscar esa sanación o esa recuperación de la salud en la población que la esté usando. ¿Sí? Esto como definición dentro de la norma. ¿Sí? Y obviamente empezamos a incluir un montón de saberes o de alternativas de conocimientos. ¿Sí? Inclusive se habla ya, por ejemplo, de medicina complementaria alternativa, que era lo que, por ejemplo, cuando en la charla de medicina integrativa hablaba que pues, no les gustaba ese nombre, sino que más bien integrativa. Pero, pues, cuestión de nombres, eso van cambiando a lo largo de la época. Y aunque es una cuestión de semántica, lo importante es que tengamos nosotros un concepto más amplio. Entonces, nosotros podemos hablar de sistemas médicos alternativos y alternativos a la medicina, digamos, occidental o alopática, y entra entonces homeopatía, naturopatía, entra algunos saberes de la medicina tradicional china, entra la medicina ayurvédica, que es la medicina de la India. Tenemos algunas intervenciones a nivel de cuerpo-mente, y entra el yoga, entra oración, entra meditación. Entran prácticas de manipulación, y entonces entran masajes, entra la quiropraxia, entran terapias de energía, y entonces hablamos de Reiki, de Qigong, de imantoterapia o del uso de imanes, ¿sí?, o magnetoterapia, son diferentes nombres. Entonces, si nosotros miramos un poquitico esto, estamos teniendo una forma, digamos, de clasificar un poco de saberes. Todo esto, ¿sí?, todas esas que ustedes oyen, y otro poco que no están relacionadas ahí, son alternativas que nos pueden ayudar a nosotros a mejorar esa salud. ¿Quién no conoce los masajes, por ejemplo, para los espasmos musculares, para las lesiones musculoarticulares, que son una alternativa muy interesante? La quiropráctica, ustedes la habrán oído en lesiones de columna o en lesiones osteoarticulares, donde incluyen algunas técnicas también de masajes e incluyen algunos movimientos que pueden favorecer a disminuir esos espasmos o a mejorar o inclusive desaparecer algunos de esos dolores musculoarticulares. Ustedes habrán oído del yoga, como alternativa de pronto a que con unos movimientos o unos ejercicios ayudemos a mejorar el flujo de energía. La oración tiene unos componentes que quienes no tengan una práctica cristiana o católica o religiosa, pues puede ser que no le den mucho credibilidad, pero obviamente los que sí tengan una práctica católica o cristiana o de cualquier religión, porque puede ser budista o pueden ser occidentales o orientales, van a conocer que a través de esa orientación, van a encontrar paz, van a poder encontrar tranquilidad,
van a poder encontrar resiliencia, van a poder encontrar otras cosas que le permiten manejar esa parte emocional, ese estrés, le puede llevar a no enfermarse o ayudarse a recuperar de esas patologías que tengan. Entonces, y obviamente en homeopatía, en naturopatía, van a encontrar ustedes diferentes sustancias que van a ayudar a manejar las enfermedades. Lógicamente, cuando nosotros hablamos de tratamientos homeopáticos o en medicina ayurvédica, pues ustedes encontrarán también que se están manejando sustancias y obviamente si estamos manejando sustancias extraídas de las diferentes plantas, de minerales, de vegetales, ¿sí? Obviamente van a poder servir porque antes de que se estuvieran extrayendo todos los productos en forma química, pues se usaban y se extraían de las plantas. Por eso les nombraba yo el borrachero como obtención de la escopolamina, que obviamente sirve por ser una sustancia atropínica, pues nos va a servir para dolores estomacales, para cólicos, para diarrea, y así vamos a encontrar un montón de sustancias, lo que les decía, la corteza del sauco como analgésico antiinflamatorio, y así un montón de sustancias que se extraen de la naturaleza y que tienen efectos terapéuticos en el organismo o efectos de regular alguna función del organismo y por ende pues podríamos estar hablando de medicamentos también, así nos lo enseñan a manejar en nuestra medicina, que así no lo conozcamos, pero no quiere decir que no sirvan, que no ayuden a mejorar. Fíjense ustedes que hoy en día ya estamos manejando caléndula en la medicina occidental. La caléndula es obviamente una hierba. Si ustedes tienen una cirugía ginecológica o tienen unas hemorroides, van a encontrar que les van a recomendar, inclusive con facilidad, el proctólogo les va a recomendar los bañitos con agüita de caléndula. Para casos de gastritis pueden estarles recomendando que tomen también caléndula, como antiinflamatorio que se coloquen compresas con caléndula, y son alternativas excelentes, aunque nosotros no conozcamos mucho más el manejo. Si nosotros somos un poquito más abiertos, tenemos alternativas precisamente para eso. Y ya le digo que en medicina ya nuestra, alopática, se están usando algunas cosas de estos extractos porque parece ser, o parece no, se han demostrado su utilidad. Y a medida que se van empezando a usar un poquito más y que se van investigando y van viendo que si hay una buena respuesta, pues nos vamos convenciendo que pueden ser alternativas terapéuticas. En las prácticas de manipulación, pues ya hablamos de masajes. En las prácticas de terapia de energía, entran el Reiki, Qigong, la magnetoterapia. Para nosotros como médicos alopáticos, donde lo que nos enseñan es anatomía, fisiología y bioquímica, aceptar el uso de Reiki, de Qigong y imanes o magnetoterapia nos cuesta trabajo. Pero los que manejan estos conceptos parten de una premisa que no se nos puede olvidar a nosotros. A nosotros nos enseñaron en el colegio, en bachillerato, la tabla periódica, nos enseñaron que eran los átomos y nos enseñaron que los átomos eran unas estructuras en el entonces mío, eran las estructuras más pequeñas que conformaban la materia. En el entonces de ustedes seguramente ya entrarán a hablar de quantums y otro poco de nombres de partículas que están formando el átomo, no solo electrones y protones y neutrones como fue en mi época, sino ya entrarán ustedes a hablar de otro poco de partículas que están formando también átomos y que si ustedes van a mirar son simplemente energía. Si ustedes parten de esa premisa que todos los átomos son energía, nuestro cuerpo humano, que es una integración de un montón de átomos de diferentes elementos de la tabla periódica, pues nuestro cuerpo va a ser energía, ¿sí? Porque son átomos. En ese orden de ideas, esa energía que está constituyendo en nuestro cuerpo debe tener un orden y un funcionamiento para que permita un funcionamiento adecuado a nuestro cuerpo. Y bajo esa premisa, si se altera esa forma en que se integra esos átomos y se integra la energía de los diferentes átomos y moléculas, podrían tenerse alteraciones energéticas y esas alteraciones energéticas ir llevando a un mal funcionamiento de ese sistema energético que son obviamente los átomos y a lo largo del tiempo de estar funcionando mal podría producirse alteraciones ya no solo energéticas sino estructural que pasarían a ser alteraciones anatómicas
Entonces estaríamos hablando de patología o alteraciones bioquímicas o fisiopatología, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que si voy poniendo, no me interesa convencerlos, porque esa no es la idea es plantear un conocimiento que ustedes les permita en determinado momento hacer una práctica de medicina, si no la comparten, por lo menos que entiendan y conozcan para que puedan entender al paciente y puedan de pronto tener un poquito más de mente abierta a estas alternativas, porque van a encontrar muchas veces pacientes que van a estar usando. No pueden, ustedes habrán oído hablar bastante de la acupuntura, de su uso inclusive como anestesia que hay en China y en Japón, anestesiólogos que manejan la acupuntura en procedimientos quirúrgicos, y ustedes pueden visualizar a través de YouTube o a través de Internet, pueden conseguir información de cómo se puede inclusive hacer procedimientos quirúrgicos grandes con acupuntura. Obviamente aquí no la conocemos, no la manejamos, pero les dejo el link como para que tengan esa posibilidad de conocer y alcanzar a manejar un poquito más esas posibilidades. Aquí nos dan más o menos algunas alternativas, ¿sí?, de usos. Entonces nos hablan de naturopatía, de medicina ayurvédica, de homeopatía y diferentes alternativas complementarias de energética, que es como una información que no es tan representativa en cuanto a números, porque aquí lo que me interesa no es el número o una u otra, sino que ustedes tengan información en esos usos. Entonces, fíjense que vamos a tener diferentes formas de integrar esa medicina alternativa y convencional, digamos la medicina alternativa entendiendo como estos otros saberes, y la convencional que sería la medicina alopática o la que nosotros estamos aprendiendo en la universidad, teniendo oportunidad de ofrecerla si nosotros aprendemos a hacerlo, o respetar el paciente que esté usando esas alternativas. Cuando uno habla, por ejemplo, aquí en esta imagen donde se ven estas copas de vidrio, que son con las que se hacen vacuumterapia, por hablarse de vacío, o ventosas, ustedes pueden de pronto irle a sus padres, no tanto, pero de pronto a los abuelos, del uso de las ventosas como alternativa para manejos de dolores, para sacar el viento que se le introdujo, ¿sí?, un chiflón, como se hace, como comentan en los chistes. Pero si ustedes ven hoy en día, ustedes verán deportistas olímpicos, y lo han visto en algunas fotos de los deportistas olímpicos, cómo se les veían en hombros y en morados, no morados con espalda, los morados o los hematomas en forma circular producidos por las ventosas que usaban los deportistas precisamente para aliviar un poco el dolor que se produce por el sobreuso muscular. Sí, y aquí se muestran algunos dibujos de algunas alternativas dentro de lo que se están atendiendo. Entonces, como tener esa posibilidad nosotros en nuestra mente en que esas alternativas se pueden usar. Aquí, por ejemplo, nombramos la acupuntura, que obviamente ustedes habrán oído que es de las medicinas ancestrales chinas, de las con más antigüedad inclusive que la medicina nuestra alopática, porque si ustedes van a ver casi desde el código Hammurabi, inclusive en los dibujos que hay en Egipto, ya pueden encontrar ustedes imágenes, ¿sí?, donde se están usando Reiki, donde se está usando acupuntura, donde se está usando quiropraxia, o donde se está usando reflexología, inclusive casi o igual de antiguo que la medicina nuestra, supuestamente alopática. Con base en la acupuntura, hoy en día se está usando en ese concepto de energía que maneja la acupuntura, el concepto de meridianos y de puntos acupunturales, donde con el estímulo en esos puntos o en esas áreas se pueden lograr recuperar o equilibrar nuevamente esa alteración energética. Vamos a encontrar un montón de alternativas de manejo de dolores,
de manejo de muchas alteraciones funcionales, ¿sí?, que forman parte de nuestra medicina y nuestro dolor de cabeza. Cuando estábamos oyendo la conferencia de medicina integracionista o integrativa, encontraban ustedes que precisamente era el surgimiento y la fuerza que está cogiendo es porque en las patologías agudas nosotros tenemos arsenales muy interesantes en nuestra medicina occidental. En las medicinas crónicas tenemos algunos tratamientos médicos donde logramos equilibrar un poco el paciente, pero donde generalmente no logramos sanar en forma real al paciente, porque nosotros estamos manejando síntomas, estamos manejando cuadros, y no se está de pronto determinando qué está causando esos cuadros. Cuando hablamos de medicina tradicional china, estamos hablando de la existencia de unos canales o unos meridianos, donde ustedes ven aquí en la figura, representados en la figura humana, los diferentes canales con los diferentes puntos. Y nos hablan de que tenemos diferentes canales, ¿sí?, donde tenemos esos 12 meridianos que van a estar tratando de equilibrar ese yin-yang, que son la energía tanto masculina o femenina, ¿sí?, positiva o negativa, si se quieren hablar, donde estamos hablando precisamente de ese equilibrio energético que debe haber y que se logra a través de las diferentes partes del cuerpo. Como ustedes ven aquí en el diferente gráfico representado con líneas de colores distintos, aquí ven la representación y la explicación de los 12 meridianos, que obviamente tendríamos ya que hacer un estudio de medicina china para poder implicar un poquito más el uso. Pero si ustedes ven ahí los diferentes puntos representados, ¿sí?, para poder hacer el manejo. Hablamos entonces de que en la medicina tradicional china, al hablar de acupuntura o medicina tradicional china, estamos hablando de que nosotros tenemos una energía principal o básica, que es la energía chi o ki, que se escribe así, pero se pronuncia chi, donde estamos hablando que con unas agujas metálicas podemos insertar en algunos puntos y vamos a poder intervenir en esos canales o meridianos a través de los cuales circula la energía por todo el cuerpo y podemos restablecer ese flujo que puede estar obstruido por algunas alteraciones. Lógicamente, si estamos hablando de chi, si estamos hablando de energía, estamos hablando de que todo el cuerpo va a tener una circulación de energía porque todo el cuerpo tiene que funcionar. Entonces va a tener todo ese mundo energético. Ven ustedes aquí una representación, es lo mismo, es como que ustedes vean en la figura humana la cantidad de los 12 meridianos representados y obviamente con todo el montón de puntos que no me acuerdo si son cuántos son, pero son algo así como 380 y pico o algo más de puntos en los cuales se pueden intervenir o se pueden estimular ese flujo de energía. Si ustedes están hablando de 300 y pico puntos en el cuerpo, pues quiere decir que la acupuntura no es una ciencia tan fácil de manejar, porque obviamente se tiene que saber para qué sirven esos puntos, qué energía está fluyendo ahí, qué órgano se puede ayudar a intervenir al estimular esos puntos. Entonces, pues esa parte nos complica. Esos puntos, si antes se estimulaban básicamente con agujas, hoy en día se pueden estimular con corrientes eléctricas, se pueden estimular con presión, se pueden estimular con digitopuntura, que sería la forma de hacer presión en los diferentes puntos. Pero igual tenemos que tener conocimiento de qué puntos son para saber qué vamos a estimular o qué parte o qué función vamos a estimular con esa puntero, con ese pen pero eléctrico o con los diferentes electroestimuladores que podemos encontrar. Inclusive, no solo en la acupuntura, sino también podemos usar a veces la aplicación de procaína en algunos también de acupuntura para hacer terapia ya de tipo neural, que también pueden haber oído ustedes nombrar. Entonces se ha demostrado que el efecto principal de la función de la acupuntura, ¿sí?, es estimular los puntos acupunturales con un carácter específico para estimular un trayecto también específico y lograr un efecto concreto en ese estímulo. Como decíamos, podemos utilizar diferentes formas de estimulación para lograr el mismo efecto. Estamos hablando de agujas, estamos hablando de introducir la aguja en los puntos energéticos que se pueden hacer. Generalmente son agujas metálicas muy finas
Entonces no es de tanto miedo porque la percepción de dolor es muy baja, porque es la aguja muy finita. Pueden ser cortas o largas según donde vayamos a estimular, pero en todo caso son agujas muy finas, que se deben manejar obviamente los conceptos de esterilidad, ¿sí? Para poder nosotros obtener una buena respuesta, y se estimulan puntos diferentes según la que presente el paciente. Generalmente se habla de unos, no de todos los puntos que nosotros queramos, sino de escoger un plan de tratamiento que pueden llegar hasta 10, 12 puntos de estimulación en los cuales se aplicarían las agujas. Depende del estímulo que necesitamos dar, pues vamos a dejar las agujas colocadas unos minutos, o inclusive podemos combinar y colocar en esas agujas estimulación eléctrica, obviamente suave, no es que lo electrocuten a una, sino se haga una estimulación eléctrica suave que vaya a estimular esos puntos energéticos y que vayan a estimular en determinado momento músculos o diferentes terminaciones para lograr unos efectos adicionales más rápidos que lo que se lograría no más con la punción, sino también aumentar el estímulo con la electricidad. Por nombrar, obviamente, cuando nosotros estamos hablando de acupuntura, estamos hablando también de estimulación y estamos hablando, pues aquí nos hablan de algunos estímulos, obviamente, de receptores, ya sean opiáceos, de receptores de efectos a nivel de hormonas adrenales, estamos hablando de efectos de tipo encefalina, podemos estar hablando de diferentes efectos locales según donde estemos aplicando el estímulo. ¿Sí? Y podemos hacer también, obviamente, bloqueos, ¿sí? Entonces, favorecer las regeneraciones celulares, hacer algunos bloqueos, obviamente, a nivel de médula, a través del estímulo o a través de la corriente, o efectos antiinflamatorios por producir los cambios locales, ¿sí? Nos hablan aquí de niveles de evidencia para, si queremos de pronto revisar, que lógicamente a nivel de acupuntura se pueden manejar algunos fenómenos de tipo osteomusculoarticulares con respuestas bastante interesantes, ¿sí? E inclusive ustedes oirán y verán que en dolores crónicos el uso de la acupuntura se está empezando a usar bastante en manejo de dolor crónico, ¿sí? Alternativas, que es el de provocar estímulos en diferentes órganos, y ahí entra la aromaterapia, por ejemplo, como un estímulo con aceites esenciales, donde se va a lograr con estímulos olfativos, lograr algunos efectos sobre estados de ánimo, sobre favorecer el relajamiento o favorecer algunos cambios en meditación, disminuir el estrés, que pueden ser también alternativas interesantes como posibilidades, como complementos en ese manejo de algunas patologías. Se están incluyendo en cuidados paliativos, se están incluyendo en manejos de náuseas, se están incluyendo en manejos de estrés, de ansiedad, de depresión, con algunos efectos también interesantes, complementarios al manejo que podamos hacer. No es que vayamos a coger un paciente psicótico o un paciente deprimido con intento de suicidio, a manejarlo únicamente con aromas, pero sí puede ser un complemento dentro del manejo que esté recibiendo para la patología aguda. Aquí en esta diapositiva nos hablan de algunas alternativas de tipo aromoterapia, manejando aceites esenciales que tienen algunas acciones que ustedes pueden ver ahí. El que, por eso le digo yo, en esto viene a ser ayudar como ayudantes dentro de algunos manejos de patología. Vamos a lo mismo. Si vamos a usar un aumento, una patología aguda o una crisis hipertensiva, pues lógicamente tenemos que manejar en el momento agudo una sustancia que nos ayude a producir una vasodilatación rápida mientras empezamos a manejar el resto. Si fuéramos expertos acupunturistas, con acupuntura podríamos manejar una crisis hipertensiva, con acupuntura podríamos manejar una hemorragia, pero obviamente tendríamos que tener una experiencia mucho más amplia de la que podemos tener si hacemos un cursito de acupuntura y aprendemos algunas estrategias para manejo de algunas cosas especiales. Pero, por ejemplo, con acupuntura y manejo de algunas patologías agudas, pero vuelvo a decir, en nuestro medio, con nuestra forma de pensar, no sería fácil que la estuviéramos manejando en un servicio de urgencia.
El Reiki es un manejo con el mismo concepto de manejo de energía, partiendo del hecho que nuestro cuerpo es un centro energético, donde tienen diferentes acúmulos de energía y funcionamientos de energía. Entonces lo que se hace es manejar a través de imposición de manos o a través de movilización de energía con algún otro sistema a estimular el traspaso de energía del medio ambiente o de nosotros a través nuestro, de nuestro cuerpo como maestro reikista, a través de la estimulación, de imposición de manos o de uso de péndulos o de uso de cristales, favorecer ese paso de energía nuevamente al cuerpo del paciente y de esta forma, al equilibrar el sistema energético, pueda ir equilibrando sus patologías y logrando el restablecimiento de ese sistema energético y de esa recuperación, por ende, de la salud. Entonces lo que se hace es eso, estimular a través del equilibrio energético todos los procesos autocurativos de autosanación que puede tener ese cuerpo humano para restablecer esas alteraciones energéticas. Se usa básicamente a través de la imposición de manos en los diferentes centros energéticos o chakras que tenemos los individuos, buscando equilibrar esa parte, esos aspectos tanto físicos, mentales, emocionales y espirituales que poseemos todos los seres vivos, ¿sí? Lo que se busca es lograr el equilibrio nuevamente de ese campo vibracional. Cuando ustedes hablan cuando se habla de vibración, nosotros tenemos que tener en cuenta que la energía es eso, es vibración. Si nosotros hablamos de corriente eléctrica, estamos hablando de vibración. Si estamos hablando de sonido, estamos hablando de vibración. Si estamos hablando de aire, estamos hablando de vibración. Si estamos hablando de ondas electromagnéticas, estamos hablando de vibración. Entonces, cuando nosotros hablamos de vibración, cuando hablamos de luz, estamos hablando de vibración. Estamos hablando de láser, que estamos usándolo tanto en medicina hoy en día, estamos hablando de vibración y estamos hablando de luz, ¿sí? Y estamos hablando, cuando hablamos nosotros de cromoterapia, nos dicen que si usamos luz, si usamos filtro, podemos ayudar a recuperar salud o a mejorar algunas patologías. Nos parece exótico y nos parece absurdo, pero si le vamos a hablar que nos van a hacer una fotocoagulación láser en retina, si hablamos de que nos van a hacer una fotoevaporación de próstata a través del láser bueno, se me escapa ahorita los dos láseres que se usan, por ejemplo, en manejo de urología para próstata, ya se están manejando cauterizaciones con láser también en gastroenterología. Entonces, ¿qué estamos usando? Energía lumínica, vibracional, que va a producir unos cambios en los tejidos. Obviamente, si nosotros vemos un láser actual y vemos una cauterización de láser o vemos una electrofulguración, que es la cauterización a través de la energía eléctrica, la creemos. Si vemos una cauterización a través del frío, que de todas maneras son efectos de energía, ¿sí? La creemos. Entonces, nos cuesta trabajo de pronto creer el manejo de energía que se pueda tener por cromoterapia, por aromoterapia, por Reiki, porque no la vemos y no la percibimos de una forma tan gráfica como podemos percibir el láser o la corriente eléctrica. Pero si vamos a ser más analíticos, estamos hablando de energía, ¿sí? Aquí nos están describiendo sus compañeros alguna información de Reiki, que obviamente que hace referencia que en diferentes niveles, pero eso ya es en cuanto a capacitación y en cuanto a manejo, ¿sí? Se nos habla también, de pronto aquí resaltarle que el nivel de Reiki, que es el manejo de energía con toque, podemos hablar de manejo de energía cercano al cuerpo, pero también se puede hablar de manejo de energía a través de distancia. Esa parte nos cuesta también más creerlo nosotros como occidentales, pero si nosotros cogemos el celular y a través de ondas electromagnéticas podemos hablar con China y las ondas electromagnéticas llegan a China y podemos hablar con un chinito amigo que nos hable en español porque nos habla porque no entendamos nada en mandarín, pues podemos tener comunicación y las ondas electromagnéticas pueden estar viajando a distancia. Podemos oír radio a través de frecuencia modulada o de onda corta de estaciones europeas, podemos oír onda corta y nos alcanza a llegar hasta aquí a través de una
de la vibración que se produce a través de la onda electromagnética. Entonces, fíjense que ese trabajo que nos cuesta creer en todo ese funcionamiento eléctrico, o en todo ese funcionamiento magnético, o en todo ese funcionamiento energético, pues nosotros creemos en algunos tipos de energía, pero no estamos creyendo en las que no conocemos, claro. Entonces, por eso nos cuesta trabajo, ¿sí? En cuanto a Reiki, pues se hablan de, si estamos hablando de Reiki, estamos hablando de 12 posiciones en diferentes partes del cuerpo para lograr esa estimulación, como están en esta representación los diferentes partes que se pueden hacer tanto en región anterior como en región posterior para lograr esa estimulación. Se pueden usar cualquiera de estas terapias, aquí pues siguen hablando de un poquito de Reiki, que es de las terapias energéticas de movilización de energía, pues se pueden usar a todo nivel. En España, en México, por ejemplo, el Reiki ya lo están usando en unidades de manejo de cáncer y de manejo de dolor como coadyuvantes a las terapias oncológicas, porque se han visto que favorecen esa parte de recuperación de parte del paciente, si quieren, en la parte anímica, en la parte espiritual, en la parte emocional, que favorece, obviamente, el que se produzcan menos efectos secundarios con la terapia que está recibiendo el paciente. Entonces son alternativas de coadyuvar esos manejos médicos. En la reflexología estamos hablando precisamente del mismo concepto que maneja la acupuntura, que es el que existen unos centros energéticos, que existen unos meridianos en donde hay unos puntos energéticos. La reflexología lo que dice es simplemente que hay unas áreas en plantas de los pies, en palmas de las manos o en oreja, donde se están reflejando los órganos y los diferentes centros del cuerpo. Entonces, en reflexología, ustedes van a ver que en plantas de los pies, si ustedes miran la carta reflexológica de los pies, están representados todos los órganos del cuerpo, ¿sí? Ustedes aquí ven representando cabeza, ven representando corazón, ven representado páncreas, ven representado intestino, tanto grueso como delgado, ven representado riñón y vejiga, a nivel de planta de los pies, derecho o izquierdo, donde se complementan y se pueden hacer precisamente por estimulación de esas áreas, esos puntos, se pueden lograr estimular, ¿sí?, las áreas correspondientes a hígado, vaso y cualquier otra área, con un concepto un poquito distinto de nuestra medicina alopática, porque en medicina tradicional china los órganos y las vísceras tienen algunos otros efectos, ¿sí?, otras funciones un poco diferentes también a las que nosotros conocemos. Entonces, en esa parte, pues tendríamos que tener en cuenta también esa diferencia. Aquí nos ven ustedes una representación de las cartas reflexológicas de los pies, pudiendo ver que hay diferentes áreas, ¿sí? Y obviamente hay una representación de todo el cuerpo humano en la planta, entre las dos plantas de los pies, logrando con una estimulación de esas áreas poder nosotros estimular todo el cuerpo humano. Igualmente, la reflexología se maneja en oídos y ese manejo en oídos es lo que se llama auriculoterapia. Se puede hacer estimulación con estimulación de los puntos, sea con pointer, sea con corriente eléctrica, sea con agujas o sea con magnetos o con estímulos de semillas, esos que son los que ustedes ven que se colocan para dieta de nuestro medio suiza, de pronto para adelgazar y para ansiedad. Pero si ustedes leen de reflexología, se puede hacer un manejo muy similar de la acupuntura, porque se está manejando el mismo concepto y se está manejando la reflexión o la proyección que hacen los diferentes órganos y los diferentes meridianos y puntos acupunturales, en este caso en el pabellón auricular. También pues, vamos a tener los mismos manejos, vamos a poder manejar estrés, fatiga, tensión emocional, estimular circulación sanguínea, podemos manejar síndromes de tensión premenstrual, podemos manejar estreñimiento, diarrea, podemos manejar dolores, podemos manejar calidad de vida, obviamente en algunas de las patologías ya crónicas, inclusive oncológicas. De los puntos de los pies, de las manos o de los oídos, podemos lograr una estimulación del sistema nervioso central, logrando estimular algunas glándulas secretorias, logrando estimular órganos y vísceras,
¿sí? Podemos estimular la producción de oxitocina, liberando algunos efectos energéticos, manejo del dolor, ¿sí? Estimulando la producción de calma y relajamiento. Si vamos a ver la cromoterapia, el origen es el manejo de las ondas de las ondas de esa movilización, de esa oscilación, pero refiriéndonos al color. Y lógico, vamos a tener un poco de información. Lo mismo que les decía hace un instante, si a nosotros nos hablan que los filtros, que es una luz de un color, nos va a favorecer, ¿sí? La paz, la tranquilidad, la mejoría, relajación, y que pueden de esta forma ir propendiendo por un alivio o por una recuperación del ánimo, pues nos cuesta mucho trabajo. Sin embargo, les dejo la inquietud de que ustedes ya usan la luz ultra en nuestra medicina tradicional o alopática, usamos la luz ultravioleta en dermatología. Si ustedes en dermatología vieron cómo se está usando en Cuba, que es al fin y al cabo aplicación de luz ultravioleta para patologías dérmicas, para la micosis fungoide, para el vitiligo, para el lupus discoide, para el eczema que se produce en las lesiones de piel, que produce la psoriasis. Ustedes den cuenta que se está usando en Cuba, que es luz ultravioleta, y la luz ultravioleta no es sino una luz con una longitud de onda específica que va a producir unos efectos a nivel cutáneo y nos va a ayudar a mejorar esto. Y lo que les decía, el láser no es sino luz, ¿sí? Es un efecto eléctrico, una energía que pasa a través de un material piezoeléctrico y va a producir una energía que es en forma de luz con una longitud de onda específica que puede cauterizar, quemar, como ustedes ven en el uso que se hace en oftalmología o que se está usando ya en gastroenterología para hacer cauterizaciones y hacer resecciones y hacer disecciones. El ultrasonido, que se está usando también en métodos diagnósticos en medicina alopática nuestra, y que se está usando para cirugías, como usted oye en el ultrasonido en neurocirugía, no es sino energía, no es sino una longitud de onda específica, no es sino un sonido que está produciendo precisamente destrucción de tejido, o que se puede hacer a través de eco, de tener los Doppler, tener las ecografías y tener toda esta información que nosotros tenemos. Si nosotros nos vamos a ayudas diagnósticas, la resonancia magnética nuclear, estamos manejando un electroimán, un magneto, y estamos manejando una longitud de onda, un sonido, a través de emisiones de ondas de radio, para producir nosotros unas imágenes diagnósticas. Entonces, fíjense que estos conceptos que ustedes oyen, cromoterapia, se les hace exótico y no, como que no creemos en eso, de todas maneras, podemos dejar nosotros la posibilidad de que sí estamos usando algunas cosas, sí se usan, por ejemplo, en partes comerciales, industriales, en marketing, en usar ciertos colores, ciertos tonos para producir unos efectos de paz, de tranquilidad, de apetito en las personas, para lograr unos efectos favorables, simplemente con la pura color que nos colocan en las paredes y en los avisos. Entonces, fíjense cómo se están manejando. Entonces, esa aplicación de ese conocimiento, pues lo que pasa es que para nosotros es exótico, poco lo creemos y entonces no lo manejamos. Pero si los que están manejando, por ejemplo, con teoría del color, sí están manejando no solo parte de medicina, sino precisamente en ambientes se puede manejar para lograr, como ustedes ven aquí, que si equilibran y armoniza, que si favorece el sueño, que si ayuda a mejorar la digestión, que si tiene efectos reparadores, que si puede estimular los sentidos, que puede tener efectos tranquilizantes, que son los colores, y eso se está manejando hace tiempo, pues nosotros no, pero los que ayudan a escoger ambientes, también los usamos. Si vamos a hablar también de medicina tradicional china, podemos usar de la moxibustión, que es el uso de la moxa, que son como estos tabaquitos que ustedes ven, que se hacen con artemisa, que es una hierba, y que lo que tienen es que dan un nivel de combustión y dan un nivel de calor alto. Lo que se hace con la moxibustión, con estos tabaquitos, es estimular también los puntos de acupuntura para producir también efectos. Entonces, no necesariamente tiene que ser con agujas, no necesariamente tiene que ser con corriente, no necesariamente tiene que ser con presión o masaje, sino también se puede hacer acercando este tipo de tabaquitos, ¿sí?,
para producir calor en ese punto y que ese calor produzca un estímulo en esas áreas que van a producir un efecto a nivel general. Entonces, fíjense ustedes, aquí les muestran la planta de Artemisa y les muestran diferentes mostras, ¿sí? Para poderla hacer, encuentran unas pequeñitas que se pueden pegar sobre la piel, que se pueden encontrar unas grandes que se manejan con la mano y se acerca el calor. Obviamente no es para quemar, sino para producir ese calor que va a favorecer. Entonces, es un método terapéutico también de la medicina tradicional china, en el cual ese calor busca estimular esos puntos acupunturales, ¿sí? Y busca lo mismo, armonizar el flujo de energía a nivel del cuerpo, favoreciendo así el restablecimiento de ese desequilibrio energético que puede tener el paciente. Se considera útil en fenómenos articulares, en alteraciones de lumbares, en la alteración producida por el frío, en infertilidad, en estrés, en alguna patología anémica, en problemas circulatorios, en cansancio y bajo de deseos sexuales, dentro de los que practican la moxibustión considera que sirve. Pero si ustedes ven el uso también, porque como está estimulando puntos acupunturales, en donde sea posible equilibrar esa energía. No lo van a recomendar en fiebre, en órganos sensoriales que puedan sufrir daño por el calor, pues no va a poner una moxa, uno no puede quemar, ¿sí? En algunos pacientes con cardiopatías no se recomienda porque precisamente el efecto estimulante que puede producir la moxa podría favorecer algunas alteraciones de ritmo. En embarazadas, depende del punto que se vaya a trabajar, tiene que tenerse muy buen conocimiento, porque obviamente ese estímulo puede favorecer contracciones uterinas y por eso no recomiendan embarazada. Y lógicamente si hay piel lesionada, donde el calor que se aplique con la moxa, pues puede hacer algún daño, nos va a recomendar. Aquí ven ustedes unas moxas pequeñas, las que pueden ser adhesivas, colocadas en la piel, en un caso de lesión o de dolor en regiones de columna, ¿sí? Entonces lo mismo, la moxibustión se puede hacer con puros, que son esos tabaquitos largos que vimos, o con rayón, que son ya las más pequeñas, haciendo una moxibustión indirecta, o con estos conitos, donde se colocan directamente sobre la piel, ¿sí? Donde se pueden colocar también directamente en la piel, o inclusive con agujas, se puede colocar para que el calor que produce la moxa lo transmita a la aguja y estimule directamente en los puntos donde está la aguja. Aquí ven unos tabaquitos de los de moxa para poderlo bajar y ven algunas formas donde se pueden aplicar con estos tubos donde se puede aplicar más fácil la moxa para poderla manejar la temperatura, ¿sí? Entonces se pueden diferenciar, como te digo, con agujas diferentes. Ustedes ven aquí la moxa que se aplica en aguja, entonces se prende, ¿sí? La moxa de la aguja y a través de ese prender, pues sobre la aguja va a hacer estimular el calor directamente a la piel o al tejido celular subcutáneo sobre el cual está insertada la aguja. De homeopatía, de pronto no es extraño para ustedes, ustedes van a oír hablado de mucho más medicamentos homeopáticos, en nuestros medios se usa un poquito más. Entonces nosotros, independiente de que no la conozcamos, la hemos oído más, e independiente de que no la conozcamos, hemos podido ver algunos fármacos que se están usando ya en nuestro medio, siendo de origen homeopático. La sábila, el ajo, el sauco, el totumo, que se usa en el asma, y así un montón de sustancias de origen homeopático que vamos a empezar a usar. La caléndula, que les decía que ya estamos usando nosotros en medicina alopática, entonces podemos estar teniendo esos usos. Lógicamente, lo ideal es que nosotros conozcamos qué sustancia es la activa que tiene y qué efectos tiene, para poder nosotros usarla bien con el sentido que se debe usar, porque el que sea de origen natural, vuelvo a decir, no quiere decir que no vaya a poder efectos secundarios y no quiere decir que no vaya a producir algunos efectos lesivos en el organismo si no sabemos usar la dosis o si no sabemos usar en qué caso lo vamos a aplicar. Lo mismo, pues son sustancias que están influyendo a nuestro organismo y van a tener unos efectos que pueden ser benéficos o pueden ser lesivos también, efectos secundarios.
volvemos a lo mismo, ya en nuestros medios ya estamos nosotros teniendo legislación que regula precisamente el uso de los medicamentos homeopáticos y que regula la práctica de esa medicina homeopática. En la bioenergética también estamos nosotros partiendo de los mismos hechos que nosotros manejamos energía y que lógicamente en nuestro diario vivir pueden verse alteradas por factores emocionales, por factores psicológicos o por factores mentales y lógicamente orgánicos que pueden alterar esas fuentes de energía, pudiéndose tratar de volver a equilibrar con diferentes terapias como la pránica, la magnetoterapia, que es el uso de imanes en diferentes partes del cuerpo para equilibrar también en zonas acupunturales, para equilibrar esos centros de energía. Podemos usar las gemas o cristales como cuarzos y diferentes gemas que ayudan a concentrar la energía, a favorecer sustancias que sean filtro, que tengan efectos de filtro. Podemos usar colores o filtros para hacer la cromoterapia. Podemos usar las pirámides o poliedros para concentrar energía. Podemos usar el Reiki como una forma de concentración de energía en esos puntos. Y podemos entonces, como ustedes pueden ver, tener un poco de alternativas para usar. Esta es la bibliografía de la cual sus compañeros extrajeron esta información en el año pasado, precisamente para hacer esta presentación. Entonces, como ustedes pueden ver, podemos tener nosotros una alternativa muy grande, ¿sí?, de medicinas que nos pueden ayudar a completar el manejo. Como les digo, el objeto de dárselas a conocer no es que ustedes se vuelvan médicos integrativos, no es el que ustedes tengan que manejar homeopatía o cualquiera de las medicinas de alternativas que existen, sino que ustedes conozcan que existen, conozcan que sus pacientes las pueden estar usando y que aunque en determinado momento en nuestra preparación nos parezcan descabellado el uso de muchas de ellas, si nosotros leemos un poquito, podemos encontrar en que tienen un sentido y podemos encontrar en que de pronto pueden ser unas prácticas o unos conceptos o unos procedimientos que pueden ayudar a encontrar bienestar al paciente o que pueden ser ayudantes en las terapias que nosotros usamos, que también son lesivas. Ustedes usan nosotros usamos los medicamentos. Al usar los medicamentos podemos estar lesionando al paciente, porque pueden ser hepatotóxicos, pueden ser nefrotóxicos, pueden ser ototóxicos, pueden ser tóxicos a la mucosa gástrica, pueden ser neurotóxicos y podemos tener dentro de los medicamentos que nosotros un poco de efectos secundarios que pueden ser lesivos. Preguntas, opiniones, intervenciones. La meditación también entraría en ese grupo, ¿no? Claro que sí. Y por eso está dentro de la yoga. Si ustedes vieron, había una clasificación que nos daban ahí por clasificación, no profundicé en ella, pero obviamente si nosotros hablamos de meditación, la meditación ayuda a controlar el estrés. Si ustedes son capaces de manejar el estrés que están teniendo diario, van a mejorar el rendimiento cerebral porque van a estar más descansaditos, van a regularizar sueño porque van a manejar esa ansiedad y ese exceso de catecolaminas que le produce el estrés. Van a poder disminuir de pronto frecuencia cardíaca, van a poder disminuir tensión arterial, van a poder disminuir de pronto gastritis, van a poder disminuir toda esa patología psicosomática, que es más del 60% de la patología que nosotros manejamos. Por la meditación vamos a poder ayudar a manejar, porque si nos liberamos del estrés, que ya está siendo demostrado que hasta favorece la aparición de cáncer, de muchos de los cánceres, se empieza a hablar ya hoy en día que están favorecidos por el estrés continuo, persistente, que altera funcionamientos de diferentes sustancias y que van a favorecer la aparición del cáncer. Entonces, fíjense que lo que falta es que vayamos descubriendo nosotros esas interacciones para poderlas tratar y manejar y poder mejorar. Entonces, la meditación, que en este momento nos suena a nosotros muy oriental, un poquito exótico, si nosotros logramos hacer una meditación de 10, 15 minuticos todos los días antes de acostarse o recién nos levantamos y equilibrar nuestra parte emocional y sentir ese bienestar que nos puede dar, pues nosotros estamos mejorando nuestro funcionamiento orgánico. Si nosotros aprendemos de nutrición para aprender a manejar un poquito los alimentos y sus efectos secundarios en el cuerpo, nosotros podemos estar manejando unos conceptos médicos que no son muy nuestros de aquí, de Occidente, pero que sí son. Obviamente nosotros ya sabemos que si comemos dulces, estimulamos el metabolismo, aceleramos. Si tienen un muchachito
denle bastante dulce para que vea el trabajo que les va a costar acostarle. Y eso es medicina, sí es medicina. Si ustedes saben que se comen unas pepitas de café, que obviamente nosotros ya sabemos que es estimulante, pero porque ya sabemos que existe la cafeína, pero si no supiéramos de la cafeína, pues no sabemos por qué se pone el muchachito que le dan café, té, chocolate, ¿sí? O cualquier gaseosa que tenga guaraná, porque se pone que es capaz de trepar paredes si le damos más dosis de la que él maneja, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que si nosotros usamos esas sustancias que ya sabemos que tienen efecto estimulante, podemos usar otras cosas que sabemos que son relajantes. Si ustedes, oye, ponen una musiquita, le ponen una música bien suave y dicen, me va a dormir, ponga algo alegre, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el sonido, la percepción del sonido, me va a alterar mi estado emocional. Si yo pongo una música bien estridente, me puede estresar y me puede desesperar. Si yo pongo una música con tambores bien alborotados, me puede acelerar y me puede estresar. Si yo pongo una salsa, un reggaetón, puede ser que me entusiasme y me ponga contento. Si yo pongo unas baladas, puede ser que me bajen el estado de ánimo. Y si pongo unas canciones de despecho, puede ser que me depriman y con más aguardiente me siente a llorar. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con eso? En que no podemos nosotros desconocer los efectos de todas esas alternativas simplemente porque no las conocemos. Si no han meditado nunca y no han hecho relajación, no saben lo rico que es cuando ustedes tienen una dificultad para dormir, sentarse, aflojar los músculos, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, como ustedes quieran, ir aflojando músculo por músculo, ir haciendo el proceso mental, ojalá con una música suave, con una luz tenue, y verá que ustedes cuando se dan cuenta, cuando están subiendo, de pronto se quedan dormidos. Y estamos venciendo ese estrés. Eso es meditación y sí produce efectos en el organismo, ¿sí? Entonces es de pronto esa falta de conocimiento que hace que nosotros seamos escépticos. Entonces, si quieres, sigan siendo escépticos, pero ya vayan adquiriendo el conocimiento para que puedan por lo menos respetar esos saberes independiente que estén de acuerdo o no. Ya le digo, la idea no es que ustedes estén de acuerdo, es que conozcan un poquitico, dejarles la inquietud y de pronto conozcan un poco más y puedan respetar o aprender y lograr hacer una práctica mucho más completa, mucho más amplia y logrando un mejor resultado en sus pacientes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, les estaré enviando un listado de los temas que quiero que revisemos de pronto para organizar, a ver si están de acuerdo ustedes, para organizar algunos como seminarios o talleres y que hagamos la revisión en conjunto. Y definimos, si estamos definiendo, cómo vamos a hacer la revisión, si la hacemos por talleres, por seminarios o qué metodología. Pero entonces que miren qué temas, yo les envío los temas por el WhatsApp y les abusando de la amabilidad de Diego para que los transmita a ustedes y puedan ustedes ir haciendo unos grupitos para escoger esos temas y definimos entonces en la clase siguiente cómo los vamos a manejar. Listo, si no hay más preguntas, dejamos así. Agradezco que me regalen la listica de los 19 participantes de hoy para poder entonces ir haciendo el seguimiento de la asistencia. Si no hay más, si no hay ninguna otra pregunta, sí, entonces... doctor. ¿Señor? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta. ¿Diego a preguntar o esta vez? No, pues ya habíamos, pues ahí pregunté y como que definieron que fuera por seminarios. Bueno, listo. Entonces yo les envío los temas, ¿sí? Obviamente el número de participantes, pues que quede ojalá un número plural de estudiantes y que ojalá no me quede en un grupo por ahí de 5 o 8 para que quedan de más, sino que se me repartan los temitas y pueden hacer. De pronto si hay alguno que quiere manejar un solo tema, pues solo el tema, pues no hay problema. Pero lo que pasa es que puede quedar un poquito más pesado, depende del tema que escoja, pues puede ser un poquito más pesadito. El enfoque que yo quiero que le den los temas, lo hablamos de pronto cuando ya tengan temas, hablamos si quiero un poquito de los temas para que qué es lo que se espera, que de pronto miremos y cómo queremos que se haga entonces el seminario. Muchísimas gracias, nos estamos viendo entonces la semana entrante y mucho gusto. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.